Era una tarde común en todo lo que lo común puede tener de engañoso. Elena Vasconcelos, 52 años, empresaria del sector de la moda de lujo, salía de una reunión importante con la cabeza llena de números, plazos y la presión silenciosa de quien carga un imperio sobre los hombros. El coche se averió justo en el centro de la ciudad, de esa forma que solo ocurre cuando la vida decide poner a prueba hasta donde llega tu paciencia. Nerviosa, tarde para un desfile benéfico y con el teléfono casi sin batería, salió apresurada y dejó atrás, en el asiento del pasajero, un bolso de cuero italiano que llevaba mucho más que objetos. Ese bolso era, sin que ella lo supiera todavía, el detonante de una historia de emoción y superación que cambiaría dos vidas de formas completamente inesperadas. A veces, el destino no llama a la puerta, abandona un bolso en una acera y espera para ver qué harás. Al otro lado de la calle, empujando un carrito heredado de su abuela entre cartones y botellas de plástico, estaba Marina Sousa. 14 años, ojos atentos y una forma de caminar que mezclaba el cansancio con una dignidad que muchos adultos nunca logran cultivar. No esperaba nada extraordinario ese día, la rutina de una recolectora de reciclaje rara vez sorprende con gentilezas. Pero entonces lo vio, un bolso de cuero caído en la acera, abandonado como si el mundo simplemente hubiera olvidado ir a buscarlo. Marina detuvo el carrito, miró a los lados, y se agachó despacio para recogerlo. Lo que encontró dentro de ese bolso era el tipo de cosa que aparece en las películas, y que, cuando aparece en la vida real, se convierte en historia real para contar. Documentos, tarjetas de crédito, dinero en efectivo y un estuche de terciopelo oscuro. Marina abrió el estuche despacio, como si supiera que lo que había dentro merecía ser tratado con especial cuidado. Joyas de familia, esmeraldas, oro, piezas con ese tipo de peso que no es solo físico, es emocional, es sentimental, es el tipo de cosa que no tiene precio en ningún catálogo. Valoradas en cientos de miles de reales, podían transformar completamente la vida de cualquier persona que las encontrara en una tarde cualquiera. Y allí estaba Marina, con todo eso en el regazo, sola, sin una cámara, sin un testigo, sin nadie en el mundo para ver lo que haría. Era exactamente el tipo de momento que revela el verdadero carácter de una persona, no cuando te están mirando, sino cuando no lo hacen. La fe que Marina llevaba consigo no era de santos en altares, era la fe que su abuela había plantado en ella desde pequeña, regada con historias antes de dormir y con el ejemplo silencioso de quien nunca tomó lo que no era suyo. Sabía, con una certeza que ni ella misma sabría explicar bien, que ese collar de esmeraldas llevaba una historia que no era la suya. Entonces hizo lo que parecía imposible a los ojos de cualquier persona que conozca la dureza de la vida en las calles, se quedó sentada en el carrito, el bolso intacto en el regazo, y esperó. Esperó con la tranquilidad de quien tiene la conciencia limpia y la perseverancia de quien aprendió que hacer lo correcto tiene un peso diferente, más liviano por dentro, aunque el mundo de afuera sea demasiado pesado. No sabía cuánto tiempo llevaría, pero sabía que estaría allí el tiempo que fuera necesario. Cuando Elena volvió desesperada, con el corazón en la garganta, esperando lo peor y preparándose para asumir la pérdida, encontró una escena que no olvidaría en toda su vida. Una niña de 14 años, sentada en un carrito de recolectora en medio del centro de la ciudad, con el bolso intacto en el regazo y un collar de esmeraldas en las manos, no como quien evalúa el precio, sino como quien reconoce el peso de un recuerdo guardado en cada piedra. Elena se quedó paralizada durante unos segundos, no por el alivio, sino por la forma en que Marina sostenía ese collar, con un cuidado casi reverente, como si supiera que allí había amor de familia guardado. La honestidad tiene una cara, y en ese momento tenía 14 años, olía a sol y a sudor honesto, y miraba de vuelta sin pedir nada a cambio. Era el tipo de escena que hace que uno cuestione todo lo que creía saber sobre las personas. En ese encuentro que nadie había planeado, dos trayectorias completamente opuestas se cruzaron en un único punto del mapa de la ciudad. Elena tenía todo lo que el dinero puede comprar, oficina en el piso más alto, ropa que cuesta más que el sueldo de mucha gente, un nombre respetado en el mercado. Y aún así, algo fundamental le faltaba, algo que no aparece en ningún balance financiero ni en ninguna columna de revista. Marina no tenía casi nada de lo que el mundo considera esencial, y aún así llevaba una riqueza que no cabe en ningún estuche,
una riqueza que su abuela había cosido en ella línea por línea, día a día. La superación no tiene dirección fija, y el éxito inesperado rara vez avisa cuando está llegando, simplemente aparece. Muchas veces vestido con el traje de una situación que parecía solo un problema más en una tarde mala. Ese momento en la acera duró pocos minutos, pero tenía el peso de una vida entera siendo reescrita sin que nadie lo supiera todavía. Elena miraba a Marina intentando entender quién era esa niña, de dónde venía esa calma, esa firmeza, ese carácter que ella rara vez encontraba incluso entre los adultos de su círculo. Y Marina miraba de vuelta sin intimidación, sin servilismo, sin la mirada de quien pide disculpas por existir, solo la mirada directa de quien sabe lo que hizo y por qué lo hizo. Era el comienzo de algo que ambos lados todavía no tenían palabras para nombrar, pero que ya estaba en movimiento, silencioso e inevitable, como toda gran historia real que está a punto de comenzar de verdad. Elena se quedó parada allí por un momento que duró más de lo que debería, los ojos fijos en esa niña como si intentara resolver un enigma que nadie le había pedido que descifrase. El primer instinto fue el que cualquier persona en su lugar tendría: abrir la cartera, sacar algunos billetes y ofrecerlos como recompensa, como quien cierra un trato rápido y vuelve a su vida organizada. Pero Marina rechazó con una educación firme, sin drama, sin discurso, solo un no hace falta dicho con una naturalidad que dejó a Elena aún más desconcertada. No era arrogancia, no era orgullo herido, era simplemente la postura de quien no hizo nada para ser pagado, lo hizo porque era lo correcto. Y ese tipo de respuesta, en una tarde en el centro de la ciudad, vale más que cualquier recompensa en efectivo. Elena insistió: al menos una comida, un gesto simple de gratitud que pudiera registrar en su propia conciencia. Marina aceptó a regañadientes, pero con una condición que decía mucho sobre quién era: su amigo David, 16 años, también iría. No era negociable. David era alto, reservado, con una mirada que evaluaba todo antes de confiar en cualquier cosa, el tipo de persona que la vida en las calles fabrica con una precisión cruel y eficiente. Los tres entraron en una panadería sencilla cerca de allí, se sentaron en una mesa de fórmica, y Elena, que estaba acostumbrada a reuniones en restaurantes de moda, se dio cuenta de que nunca había prestado tanta atención a una conversación como lo estaba haciendo allí. La emoción de ese encuentro tenía una textura diferente, áspera y verdadera, como todo lo que no fue ensayado. Marina hablaba poco, pero cuando hablaba, cada palabra tenía peso. Elena fue notando, con una mezcla de fascinación y asombro, que esa niña tenía un vocabulario que no encajaba con la situación, no de manera afectada, sino de manera genuina, como quien leyó mucho en algún lugar que nadie vio. La curiosidad intelectual de Marina aparecía en las preguntas que hacía, no en las respuestas que daba, y eso lo decía todo. Había una madurez desconcertante allí, el tipo que no viene de la escuela ni del dinero, sino de quien creció demasiado rápido porque la vida no dio otra opción. La perseverancia tiene ese efecto extraño en las personas, envejece el alma sin amargar el corazón, al menos en aquellas que logran atravesarla sin perder la esencia. Fue entonces cuando Elena, movida por una curiosidad que ella misma no sabía de dónde venía, preguntó sobre el collar. ¿Por qué Marina había sostenido especialmente esa pieza? La respuesta llegó simple, directa, sin ceremonia: mi abuela tenía uno igual. Decía que las joyas guardadas con tanto cuidado llevan historias de familia. Elena sintió el aire salir de sus pulmones de una manera que no era física, era emocional. Era ese golpe silencioso que llega cuando alguien dice exactamente la cosa correcta sin saber que la está diciendo. Ese collar pertenecía a la madre de Elena, fallecida hacía 2 años, y era la pieza que nunca podía mirar directamente sin que los ojos se le llenaran. La fe de que algunas conexiones no son coincidencia empezó a susurrar algo que ella aún no estaba lista para escuchar. La conversación fue profundizándose de forma natural, como ríos que encuentran el camino sin que nadie necesite abrir canal. Elena fue haciendo preguntas sobre la vida de Marina, no con la curiosidad clínica de quien estudia un caso, sino con el interés genuino de quien está siendo presentado a un universo que siempre existió al otro lado de una pared invisible. Y Marina fue respondiendo con la honestidad directa de quien no tiene energía para gastar en rodeos. Cada respuesta abría una ventana nueva,
y cada ventana mostraba un paisaje que Elena nunca había parado a mirar de verdad, aunque viviera en la misma ciudad toda la vida. La historia real se estaba revelando poco a poco, capa por capa, como siempre ocurre con las historias que vale la pena contar. Marina vivía con su abuela enferma en un asentamiento en un barrio periférico. Había dejado la escuela el año anterior para ayudar con el sustento. No fue una elección, fue una ecuación brutal sin solución más gentil. Su madre había desaparecido cuando ella tenía 8 años, sin explicación, sin carta, sin despedida, dejando un hueco del tamaño de una pregunta que nunca fue respondida. El padre era una figura completamente ausente y desconocida, ni siquiera un nombre en la memoria. David escuchaba todo en silencio, los ojos atentos en Elena, midiendo cada reacción, cada microexpresión, como quien aprendió que la intención de las personas se revela mucho antes que las palabras. La superación de Marina no era una narrativa bonita, era una realidad dura, cruda, real, y aún así había algo en ella que brillaba con una intensidad que el sufrimiento no había logrado apagar. Elena pagó la cuenta, se despidió con un apretón de manos que duró un segundo más de lo normal, y se fue hacia su coche, su mundo, su vida organizada en agendas y reuniones. Pero algo había cambiado a un nivel que ella todavía no sabía nombrar, como cuando uno escucha una canción por primera vez y ya sabe que no podrá olvidarla. Se quedó mirando por el retrovisor mientras Marina y David volvían a la acera, al carrito, a la rutina que no se detenía para esperar a nadie. El éxito inesperado a veces comienza exactamente así, no con una gran decisión, sino con una inquietud pequeña, persistente, que no deja dormir bien hasta que uno hace algo con ella. Elena se despertó al día siguiente con esa inquietud instalada en el pecho, el tipo que no se resuelve con café, no pasa con reuniones, no desaparece con listas de tareas. Se quedó mirando al techo durante unos minutos, algo que no hacía desde hacía años, porque la agenda siempre empezaba antes incluso de que saliera el sol. La lógica corporativa decía que aquello había sido un episodio cerrado, una historia bonita para contar en la cena, y punto. Pero había una voz menor, más profunda, que decía lo contrario, y Elena, que había pasado décadas escuchando solo los números, se dio cuenta de que esta vez no podía silenciar esa voz con facilidad. La fe en algo más grande que la razón pura comenzó a moverse en ella de una manera a la que no estaba acostumbrada a sentir fuera de las fechas señaladas. Entonces tomó el coche y volvió. Volvió al centro, a esa calle, a ese pedazo de ciudad que no era el suyo. Y quien la interceptó primero no fue Marina, fue David, con los ojos entrecerrados y la postura de quien ya ha visto a demasiada gente aparecer con sonrisa y desaparecer con promesa. La gente rica solo aparece aquí cuando quiere algo, dijo, sin rodeos, sin filtros, con esa honestidad cortante que solo quien no tiene nada que perder puede tener. Elena no se defendió, no se indignó, no buscó el escudo del estatus, simplemente fue honesta a su vez, no sé exactamente por qué volví. Solo sé que no puedo dejar de pensar en ella. David se quedó en silencio por un momento, evaluando esa respuesta con la precisión de quien aprendió a leer personas mucho antes que palabras. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y caminó. Era para que ella lo siguiera. Marina estaba en el galpón comunitario, separando materiales con una concentración que recordaba a la de un artesano frente a su propia obra. Levantó los ojos cuando vio a Elena, y la expresión fue de genuina sorpresa, no la sorpresa animada de quien esperaba, sino la sorpresa sobria de quien ya no contaba con ello. «Devolviste tu bolso». «Estamos en paz», dijo, así de simple, como quien cierra un capítulo. Elena entendió que allí no había espacio para discursos preparados, así que fue directa, quería ayudar con la escuela, con médico para la abuela, con lo básico. Marina escuchó todo con atención, y luego respondió con una frase que Elena nunca olvidaría: «No soy un proyecto social. Mi abuela me enseñó que la ayuda que avergüenza no es ayuda». Era superación con dignidad, y eso, Elena comprendió allí, es completamente diferente a la superación con lástima. Elena retrocedió. Respetó el límite sin insistir, sin argumentar, sin usar el peso del dinero para doblar la resistencia de una niña que tenía mucha más columna vertebral que la mitad de los ejecutivos que conocía. Dejó el número escrito en un papel, sin drama, y se fue.
Los días que siguieron fueron extraños, ella continuaba la rutina, las reuniones, los desfiles, pero había una parte de su atención que se había quedado en ese galpón, en esos ojos directos. En esa frase sobre la ayuda que avergüenza. La perseverancia tiene dos lados que poca gente conoce, el de quien necesita aguantar la dificultad y el de quien necesita aguantar el impulso de ayudar sin atropellar. Elena estaba aprendiendo el segundo, y era más difícil de lo que parecía. Entonces sonó el teléfono. Era un número desconocido, una voz que reconoció inmediatamente, Marina, más contenida que nunca, diciendo que su abuela había empeorado y que no sabía qué hacer. Elena no lo pensó dos veces. Médico, exámenes, medicamentos, lo activó todo con la eficiencia de quien está acostumbrado a resolver problemas, pero esta vez con una urgencia que no era profesional, era humana. En la sala de espera del hospital, las dos se sentaron una al lado de la otra por primera vez sin la presión del encuentro inicial, sin la formalidad de las propuestas, sin los escudos levantados. Eran solo dos personas en una sala blanca, esperando noticias, compartiendo el silencio pesado que solo los hospitales saben crear. Y fue en ese silencio donde la conversación de verdad finalmente comenzó. Marina sacó del bolsillo un teléfono con la pantalla rajada, el tipo de pantalla que cuenta una historia de caídas sin reparación por falta de dinero, y mostró una foto. La abuela joven, sonriendo, en un día que claramente había sido feliz. Elena miró esa imagen con atención, y algo ocurrió dentro de ella que no supo explicar en ese momento, un reconocimiento vago, incompleto. Como cuando uno ve un rostro familiar en una multitud y no logra recordar de dónde lo conoce. Había algo en esa sonrisa, en esa manera de inclinar la cabeza, que tiraba de un recuerdo que se negaba a venir completo. La emoción que sintió no era solo compasión, era algo más antiguo, más profundo, como si esa foto intentara contar una historia que alguien había decidido enterrar hace mucho tiempo. Y las historias enterradas, como toda buena semilla, tarde o temprano encuentran el camino hacia la superficie. Beatriz Vasconcelos, 48 años, socia y cuñada de Elena, tenía el tipo de mirada que evaluaba todo como si estuviera calculando el retorno sobre la inversión, personas incluidas. Descubrió los encuentros de Elena con Marina a través de una empleada que comentó sobre los gastos con el hospital, y su reacción no fue sorpresa ni curiosidad, fue estrategia pura. Te estás convirtiendo en noticia por andar con una recolectora adolescente. Eso afecta a nuestra marca, dijo, con esa frialdad envuelta en discurso corporativo, como si la preocupación por la imagen fuera sinónimo de preocupación genuina. Elena respondió que no tenía que dar explicaciones sobre su vida personal, pero Beatriz ya había decidido que eso era un problema de negocios, y los problemas de negocios piden soluciones de negocios. La honestidad de esa niña, que debería ser inspiración, estaba siendo tratada como amenaza, y eso decía mucho más sobre quien evaluaba que sobre quien era evaluado. Beatriz no perdió tiempo. Contrató discretamente a un asesor particular, el tipo que no aparece en tarjetas de visita y que hace el trabajo sucio sin dejar huellas digitales. La misión era simple, investigar a Marina Sousa, descubrir si había algo que pudiera usarse como justificación para alejar a Elena de esa aproximación inconveniente. La fe de Beatriz era de otro tipo, creía firmemente que todo el mundo tiene un precio o un secreto, y que si cavas lo suficientemente hondo, siempre encuentras algo que sirve como moneda de cambio. Lo que no esperaba era que la investigación fuera a revelar algo mucho más grande que una niña recolectora de reciclaje devolviendo un bolso. Estaba a punto de abrir una caja que llevaba años cerrada, y las cajas cerradas raramente guardan historias ligeras. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Marina y David estaban experimentando una realidad completamente nueva. Elena había ofrecido temporalmente una habitación en el apartamento de una empleada de confianza, cerca del hospital donde la abuela estaba internada. Una solución práctica que no invadía directamente la vida de nadie, pero que aún así lo cambiaba todo. Los dos adolescentes reaccionaron a la comodidad con esa mezcla característica de encantamiento e incomodidad, como quien entra en una tienda cara sin estar seguro de si puede tocar las cosas. David andaba por el apartamento con pasos medidos, como si el suelo fuera a romperse. Marina se pasaba horas mirando por la ventana, procesando el contraste brutal entre donde estaba y de donde había venido.
La superación no es lineal, viene con olas de alivio, miedo, gratitud y culpa, todo junto, todo al mismo tiempo. Fue sobre la cama donde Marina encontró un sobresellado con una carta de Elena. No era papel con membrete de la empresa, no era formalidad jurídica, era una carta escrita a mano, con esa caligrafía que revela prisa y sinceridad mezcladas. Elena decía allí, sin paternalismo y sin rodeos, que estaba ofreciendo escuela y seguimiento médico para la abuela sin exigir nada a cambio. No era caridad, era reconocimiento, el reconocimiento de que Marina tenía valor antes incluso de devolver ese bolso, y que las personas así merecen puertas abiertas, no migajas disfrazadas de favor. Marina leyó la carta 3 veces, con los ojos húmedos, sintiendo algo que era peligroso sentir, esperanza. David, siempre el guardián escéptico, miró por encima de su hombro y soltó, una notita bonita no paga las cuentas cuando se canse de ti. Era cruel, pero era el tipo de crueldad que nace de la protección, no quería ver a su amiga sufrir cuando pasara la novedad. Mientras Marina y David intentaban adaptarse, el asesor contratado por Beatriz estaba desenterrando algo explosivo. La madre de Marina, Sonia Sousa, desaparecida hacía años sin dejar rastro, había trabajado como costurera en la empresa Vasconcelos. Y había sido despedida sumariamente durante una reestructuración agresiva que la familia prefería no comentar. Pero el asesor fue más a fondo, cruzó certificados antiguos, registros hospitalarios olvidados en archivos polvorientos, habló con personas que tenían memoria larga. Y lo que descubrió fue una bomba que podría hacer explotar todo. Sonia no era solo una ex empleada. Era hija ilegítima del patriarca Vasconcelos, el padre de Elena, fruto de una relación escondida que nadie nunca tuvo el valor de asumir públicamente. Y eso convertía a Marina, esa niña que devolvía bolsos en la acera, en nieta legítima del viejo Vasconcelos y heredera de parte de un patrimonio valorado en millones. La historia real que se estaba revelando era más grande de lo que cualquiera podría imaginar. Lo que hacía todo aún más grave era otro descubrimiento perturbador, Beatriz lo sabía desde hacía años. Tenía acceso a los registros, había enterrado la información con la eficiencia de quien sabe que los secretos bien guardados son armas poderosas. El despido de Sonia no fue un accidente de reestructuración, fue una expulsión estratégica, una forma de eliminar el problema antes de que creciera. Y Beatriz había participado activamente en esa decisión, convenciendo a la familia de que era mejor proteger el nombre Vasconcelos que reconocer a una heredera inconveniente. La perseverancia de Marina para sobrevivir, sin saberlo, era la perseverancia de quien estaba luchando contra un sistema que había decidido borrarla antes incluso de que tuviera la oportunidad de existir plenamente. La fe que ella tenía en la bondad de las personas estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que nunca imaginó, porque las personas, cuando tienen mucho que perder, a veces eligen el miedo en lugar de la verdad. Beatriz recibió el informe del asesor con la expresión de quien acaba de ganar y perder al mismo tiempo. Tenía en sus manos la prueba de que Marina era una amenaza real para los negocios, pero también la prueba de que ella misma había sido cómplice de una injusticia histórica. La decisión ahora era simple y brutal, decirle la verdad a Elena y arriesgar una ruptura irreversible, o mantener el silencio y confiar en que ese acercamiento se enfriara naturalmente con el tiempo. Pero el tiempo, como toda persona que vive de secreto sabe, tiene una manera perversa de hacer que las verdades salgan a la luz exactamente cuando más daño causan. Y esta verdad, específicamente, estaba a punto de hacer explotar todo, la empresa, la familia, y sobre todo el corazón de 2 mujeres que acababan de encontrar algo raro en medio del caos. Una conexión verdadera e inesperada. Elena descubrió la verdad de la manera más brutal posible, no por Beatriz, sino por un sobre anónimo dejado en su mesa, lleno de copias de documentos, certificados antiguos y fotos que nunca había visto. Su corazón se disparó antes incluso de abrirlo completamente, porque ya sabía, con ese instinto que no engaña, que lo que había dentro lo iba a cambiar todo. Y así fue. Sonia Sousa, la madre desaparecida de Marina, era hija del padre de Elena, el patriarca Vasconcelos que ella había idolatrado toda la vida, el hombre de principios y familia que había construido un imperio desde cero. Solo que ahora estaba descubriendo que el imperio también había sido construido sobre silencios estratégicos y verdades enterradas.
La emoción que la invadió no fue solo shock, fue decepción, traición y una rabia profunda que venía de darse cuenta de que había vivido una versión editada de su propia historia familiar. Fue directamente a la sala de Beatriz sin hacer cita, sin avisar, con los documentos en la mano y la mirada de quien no estaba allí para negociar. Arrojó los papeles sobre la mesa de caoba pulida y dijo solo, «Tú lo sabías». No era una pregunta, era una constatación. Beatriz ni intentó negarlo, se recostó en la silla con esa expresión de quien ya había ensayado esa conversación 1000 veces en su cabeza y sabía exactamente cómo defenderse. Protegía la empresa. Una heredera surgida de la nada destruiría todo lo que hemos construido, dijo, como si eso fuera justificación suficiente, como si proteger un nombre fuera más importante que proteger a una persona. La honestidad de Beatriz era del tipo selectivo, era honesta sobre sus intenciones, pero deshonesta sobre el peso moral de las mismas. Y Elena, en ese momento, se dio cuenta de que había pasado años trabajando junto a alguien a quien nunca había conocido de verdad. El despido de Sonia no había sido un accidente, ni una coincidencia de reestructuración, había sido una expulsión planeada, una forma de eliminar el problema antes de que creciera y amenazara el equilibrio familiar. Y esa expulsión, Elena iba descubriendo mientras revisaba los documentos, había empujado a Sonia hacia la marginalidad, la desesperación. Una espiral descendente que probablemente culminó en la desaparición que Marina todavía lloraba en silencio. La fe que Elena tenía en su propia familia estaba derrumbándose ladrillo a ladrillo, y cada ladrillo que caía revelaba una estructura que no quería reconocer como suya. La perseverancia de Marina para sobrevivir, para mantener la dignidad, para devolver ese bolso, adquiría ahora una dimensión completamente diferente, no era solo una niña honesta. Era una superviviente de una injusticia que había comenzado antes incluso de que ella naciera. Elena salió de esa sala decidida a hacer lo que debería haberse hecho décadas atrás, decir la verdad. Pero ¿cómo decir algo así sin destruir completamente la imagen que Marina tenía de su propia historia? ¿Cómo decir eres heredera sin sonar como quien ofrece un premio de consolación por toda una vida de abandono? Elena pasó la noche despierta, ensayando frases, descartándolas todas, hasta darse cuenta de que no había una buena manera de decirlo, solo había una manera honesta. Entonces tomó una carpeta con los documentos, una fotografía antigua que había encontrado en los archivos de la empresa, y fue al apartamento donde Marina estaba alojada. David abrió la puerta con su mirada desconfiada de siempre, pero cuando vio la expresión de Elena, entendió que no era momento para filtros. Simplemente se apartó y la dejó entrar. Marina estaba sentada en el sofá, leyendo un libro viejo que había encontrado en una estantería, el tipo de imagen que sería bonita si no estuviera tan cargada de tensión. Elena se sentó a su lado, puso la carpeta sobre la mesita de centro, y respiró hondo antes de empezar. Mostró primero la fotografía, Sonia joven, en el taller de la empresa Vasconcelos, sonriendo con esa misma sonrisa que Marina llevaba. Usando un delantal de costurera y sosteniendo una tela como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Marina reconoció a su madre inmediatamente, y el libro cayó al suelo sin que se diera cuenta. Las lágrimas llegaron rápido, sin ceremonia, sin control, y por primera vez desde que se conocían, Marina lloró frente a Elena sin intentar ocultarlo, sin intentar ser fuerte, siendo simplemente humana. La superación tiene ese límite, aguanta mucho, pero no aguanta la nostalgia cuando llega disfrazada de descubrimiento. Elena lo contó todo. La historia del patriarca, la relación escondida, el nacimiento de Sonia que nunca fue asumido públicamente, el despido forzado, el miedo de la familia a que la verdad se filtrara y manchara el nombre Vasconcelos. Lo contó con la voz entrecortada, pidiendo disculpas por algo que ella no había hecho pero que cargaba como herencia. Marina escuchó todo en silencio, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, procesando cada información como quien monta un rompecabezas que nunca supo que existía. Cuando Elena terminó, Marina se quedó en silencio por un tiempo que pareció durar horas. Luego dijo, con una calma que asustaba, entonces mi madre fue expulsada porque era inconveniente. Y yo crecí sin nada porque vosotros decidisteis que era mejor así. No era una acusación rabiosa, era una constatación dolorida, y eso era peor, porque venía de un lugar de decepción con la humanidad entera.
David, que lo había escuchado todo apoyado en la pared del pasillo, entró en la sala e hizo la pregunta que tenía en la cabeza desde el principio: ¿y ahora? ¿Se convierte en heredera y desaparece en vuestro mundo? Era la pregunta práctica de quien conocía demasiado bien el guión de cómo suelen terminar estas historias, con gente pobre siendo comprada, silenciada o convertida en trofeo de conciencia pesada. Pero Marina respondió antes de que Elena pudiera abrir la boca, y su respuesta fue tan firme que no dejó espacio para la duda: no voy a ningún lugar que me obligue a olvidar de dónde vengo. Era la frase de alguien que había aprendido, con sangre y sudor, que la identidad no se negocia. El giro de vida que estaba ocurriendo allí no era del tipo que aparece en las películas, era del tipo que exige decisiones difíciles, conversaciones duras, y una honestidad brutal consigo misma sobre lo que realmente importa al final. Elena convocó una reunión del consejo familiar con la urgencia de quien ya no aguanta más cargar un peso solo. Beatriz llegó puntual, vestida con esa armadura corporativa impecable, ya preparada para lo que creía que sería una gestión de crisis controlada. Los demás herederos Vasconcelos entraron en la sala con la expresión de quien fue arrancado de su rutina sin entender bien el motivo, algunos curiosos, otros visiblemente irritados por la convocatoria repentina. La tensión en el aire era palpable, del tipo que hace que la gente evite el contacto visual. Entonces la puerta se abrió de nuevo, y Marina entró. Simple, directa, con David a su lado como siempre, usando la misma ropa de siempre, sin maquillaje, sin actuación. La emoción que invadió la sala fue de incomodidad colectiva, porque su presencia, sin decir una palabra, ya era un espejo que nadie quería mirar. Beatriz no perdió tiempo intentando encuadrar la narrativa. Abrió una carpeta ejecutiva, distribuyó copias de un documento jurídico que ya estaba listo, y comenzó a hablar con ese tono profesional que transforma a las personas en números y los problemas en cuestiones a resolver. Propuso un acuerdo financiero generoso, una cantidad que haría que Marina nunca más necesitara trabajar en su vida, a cambio de firmar una renuncia formal a cualquier derecho sobre el patrimonio Vasconcelos. Era la solución elegante, la que protegía a la empresa, la que evitaba el escándalo, la que transformaba una injusticia histórica en transacción bancaria. Beatriz presentó todo esto como si estuviera haciendo un favor, como si estuviera ofreciéndole a Marina un éxito inesperado en lugar de intentar comprar su silencio sobre una verdad inconveniente. La perseverancia de Beatriz en proteger el imperio era impresionante, pero era la perseverancia de la autopreservación, no de la justicia. Marina escuchó todo en silencio, con David a su lado conteniendo la rabia con la mandíbula apretada. Cuando Beatriz terminó la presentación y puso el bolígrafo sobre el documento, esperando que Marina firmara con la gratitud de quien acaba de ganar la lotería, el silencio se extendió por segundos que parecieron minutos. Entonces Marina habló, y su voz era baja pero firme, del tipo que no necesita gritar para ser escuchada: pasaron años escondiendo quién soy. Ahora quieren pagarme para seguir escondida. Miró alrededor de la mesa, encontrando los ojos de cada persona presente, sin miedo, sin servilismo, solo con esa honestidad cruda que deconstruye cualquier argumento corporativo. Toda la sala quedó paralizada, porque nadie allí estaba acostumbrado a ser confrontado de esa manera, sin abogado, sin protocolo, solo con la verdad desnuda. Marina continuó, y cada frase era una estocada certera en todo lo que esa familia representaba: no necesito una herencia para tener valor. Pero tampoco voy a firmar nada que borre a mi madre de la historia de esta familia. Era simple, directo, y completamente devastador. No estaba pidiendo, no estaba negociando, estaba estableciendo sus propios términos con una claridad que dejaba a todos sin respuesta. Beatriz intentó recuperar el control, empezó a hablar de proteger el legado y pensar en el futuro de la empresa, pero su voz sonó hueca, vacía, como un discurso decorado que había perdido el sentido a mitad de camino. Marina no la interrumpió, solo esperó que terminara y luego preguntó algo que nadie esperaba: ¿legado de qué? ¿De una familia que expulsó a su propia hija porque era inconveniente? La fe de Marina en la bondad humana había sido puesta a prueba y agrietada, pero no rota. Todavía creía que las personas podían hacerlo mejor, y les estaba dando la oportunidad de demostrarlo. Elena, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló.
miró a Beatriz y dijo, con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma, Marina tiene razón. No vamos a borrar a Sonia. No vamos a fingir que esto nunca ocurrió. Y no vamos a resolver esto con dinero y documentos. Fue la primera vez en toda esa reunión que alguien de la familia Vasconcelos estuvo del lado correcto de la historia, y eso significaba algo. Beatriz se dio cuenta de que había perdido el control de la situación, y su expresión fue la de alguien que acaba de ver girar el tablero. Los otros herederos intercambiaron miradas entre sí, algunos incómodos, otros claramente aliviados de que alguien finalmente dijera lo que había que decir. El giro de vida que estaba ocurriendo allí no era solo de Marina, era de toda la familia, que estaba siendo obligada a mirarse en su propio reflejo y decidir si le gustaba lo que veía. Marina entonces estableció sus propios términos, y lo hizo con una madurez que no encajaba con sus 14 años, reconocimiento público de Sonia como parte de la familia Vasconcelos. Acceso completo a la historia familiar que le había sido ocultada toda su vida, y libertad total para construir su propio camino sin presión, sin expectativas, sin control. No quería convertirse en heredera de la empresa, no quería el apellido en papel con membrete, no quería ser transformada en trofeo de redención familiar. Solo quería lo que cualquier persona merece desde el nacimiento, ser reconocida, ser respetada, ser dueña de su propia historia. La superación de Marina no estaba en aceptar el dinero, estaba en rechazar cualquier cosa que la transformara en algo que no era. Y eso, todos allí lo comprendieron en ese momento, era un tipo de riqueza que no aparece en ningún balance financiero. David, que había permanecido callado todo el tiempo con los puños apretados, finalmente relajó los hombros cuando vio que Marina había conseguido sola lo que muchos adultos con abogados caros no lograrían: imponer respeto sin perder la esencia. La reunión terminó sin documento firmado, sin acuerdo cerrado, pero con algo mucho más valioso comenzando a tomar forma: un entendimiento de que algunas deudas no se pagan con cheque, sino con verdad. Reconocimiento y cambio genuino. Elena se quedó mirando a Marina con una mezcla de admiración y remordimiento, dándose cuenta de que esa niña que había devuelto un bolso en la acera era, en realidad, la persona más íntegra que había conocido en décadas. La historia real que se estaba desarrollando allí no tenía guión ensayado, solo tenía personas intentando hacer lo correcto después de años haciendo lo incorrecto. 6 meses habían pasado, y la ciudad seguía siendo la misma, pero las personas dentro de ella no. Marina estaba matriculada en una escuela técnica de diseño de moda, no porque alguien lo decidió por ella, sino porque ella eligió ese camino después de pasar semanas investigando, conversando, pensando en lo que tenía sentido para su vida. No fue imposición disfrazada de oportunidad, fue oportunidad real, con espacio para la decisión propia, y eso marcó toda la diferencia. Iba a las clases por la mañana con esa mochila gastada que se negaba a cambiar, porque hay cosas que uno no cambia no por necesidad, sino por memoria. La perseverancia que había cultivado en las calles encontraba ahora un canal diferente, diseñaba ropa que contaba historias, que mezclaba la sofisticación que estaba aprendiendo con la realidad cruda que había vivido. Los profesores decían que tenía una mirada única, esa que no se enseña en los libros, que solo viene de quien conoció los dos lados de la misma moneda. La abuela de Marina, doña Irene, estaba estabilizada clínicamente y vivía en un apartamento sencillo financiado por un fondo que Elena había creado, no como caridad, sino como restitución, como reconocimiento de una deuda que la familia Vasconcelos cargaba desde hacía décadas. El apartamento estaba en un barrio tranquilo, con una pequeña terraza donde doña Irene cultivaba hierbas en latas de pintura reutilizadas, porque decía que la planta en maceta comprada no tiene la misma gracia. Marina pasaba allí todos los fines de semana, y las dos se sentaban en la terraza a hablar de todo y de nada, de esa manera que solo las abuelas y las nietas saben hacer. En silencios cómodos e historias repetidas que nunca cansan. La fe de doña Irene en días mejores había demostrado ser acertada, pero ella se encargaba de recordarle a Marina: no fue suerte, niña. Fue carácter. Y el carácter no se compra, no se hereda, se construye. David había firmado contrato con una cooperativa de arte urbano que Elena ayudó a conectar, no dándole el trabajo en bandeja, sino abriendo puertas que estaban cerradas por falta de acceso, no por falta de talento.
Pintaba murales por la ciudad ahora, grafitis enormes que contaban historias de gente invisible, y cada pared que transformaba era un manifiesto silencioso de que el arte no tiene código postal. El dinero no era mucho, pero era honesto, era suyo, era fruto de su propio sudor mezclado con pintura en spray. Todavía vivía en el mismo barrio, todavía andaba con los mismos amigos, pero ahora tenía algo que antes no tenía: perspectiva. Su superación no fue salir del lugar de donde vino, fue poder construir un futuro sin necesitar negar el pasado. Y eso, lo sabía, era raro. Beatriz se apartó de la sociedad después de un acuerdo jurídico que nadie quiso comentar en detalle, el tipo de salida silenciosa que protege la reputación pero no oculta la culpa. La empresa Vasconcelos pasó por una reestructuración ética profunda, dirigida por Elena con una determinación que sorprendió incluso a los consejeros más escépticos. Creó internamente un programa de valorización de proveedores y trabajadores invisibilizados, auditando toda la cadena de producción, garantizando salarios justos, dando rostro y nombre a quienes siempre habían sido tratados como números. El programa fue bautizado con el nombre de Sonia, no Sonia Vasconcelos, solo Sonia Sousa, como ella había vivido, como merecía ser recordada. Fue la forma que Elena encontró de hacer que la madre de Marina existiera públicamente, de restituir la dignidad que le había sido arrebatada décadas atrás. La honestidad tardía no borra la injusticia, pero al menos reconoce que existió, y eso ya es un comienzo. Elena también cambió, de maneras que ni ella misma podía explicar bien a los amigos del circuito corporativo que preguntaban qué te ha pasado. Seguía dirigiendo la empresa, seguía tomando decisiones difíciles, seguía siendo buena en lo que hacía, pero ahora había una capa más, una conciencia de que el éxito sin propósito es solo acumulación vacía. Visitaba a Marina con frecuencia, no con la regularidad rígida de quien cumple una agenda, sino con la espontaneidad de quien realmente se preocupa. Las conversaciones entre ellas habían evolucionado desde ese comienzo tenso hacia algo que se parecía a la amistad, o quizás a la familia, o quizás a algo que no tiene nombre exacto pero que funciona tal como es. La emoción de haber encontrado a Marina en esa acera, 6 meses atrás, todavía visitaba a Elena en momentos inesperados, y se daba cuenta, cada vez más, de que ese encuentro las había salvado a las dos. Cada una a su manera. En un sábado soleado de mañana clara, Elena y Marina caminaron juntas por un taller reformado que ahora servía como centro de memoria de la empresa. Las paredes habían sido transformadas en un enorme panel fotográfico, con decenas de rostros de costureras, cortadores, almacenistas, conductores. Gente que había pasado por Vasconcelos a lo largo de décadas y que nunca había recibido reconocimiento más allá del sueldo a fin de mes. Cada foto venía acompañada de un nombre completo y una pequeña historia, como manera de decir: vosotros importasteis, vosotros exististeis, vosotros formasteis parte de esto. Marina se detuvo frente a una foto específica, Sonia joven, en el taller, sonriendo con esa sonrisa que era exactamente igual a la suya, sosteniendo una tela como si fuera la cosa más preciosa del mundo. El collar de esmeraldas brillaba en el cuello de Marina. Elena se lo había entregado como restitución, no como regalo, dejando claro que siempre debería haber pertenecido a la hija de Sonia. Marina se quedó parada frente a esa foto por un tiempo largo, los ojos húmedos pero sin lágrimas cayendo, solo ese nudo en la garganta que llega cuando uno encuentra lo que estaba buscando sin saber que lo estaba buscando. Tocó suavemente el marco, como si pudiera tocar a su madre a través del vidrio, y dijo en voz baja, más para sí misma que para Elena, le habría gustado esto. Elena se quedó a su lado, respetando el silencio, y luego respondió con una voz entrecortada que cargaba 6 meses de transformación, remordimiento y algo parecido a la redención: fue ella quien lo hizo posible. Y era verdad, porque si Sonia no hubiera enseñado a Marina a ser quien era, si no hubiera plantado en ella ese sentido del bien y del mal que ni la dureza de las calles logró apagar, nada de eso estaría ocurriendo. El giro de vida que había comenzado con un bolso olvidado en una acera se había transformado en una revolución silenciosa que cambió no solo a 2 personas, sino a una empresa entera, a una familia entera, y quizás un poco de esa ciudad que seguía siendo la misma pero que ahora tenía al menos una historia más de que la honestidad, la perseverancia y la fe, no en milagros fáciles, sino en la capacidad humana de hacer lo correcto aunque sea difícil,
todavía pueden cambiarlo todo. El éxito inesperado no había llegado de la forma que nadie imaginaba, pero había llegado, y mejor que eso, había llegado con dignidad, con verdad. Y con la certeza de que algunas historias reales valen mucho más que cualquier guión inventado. Y bien, después de escuchar toda esta historia, la pregunta que no calla es, ¿y tú? ¿Qué harías si encontraras ese bolso? Más importante aún, ¿qué estás haciendo ahora, en este exacto momento de tu vida, que dice quién eres realmente? Porque mira, la historia de Marina no es solo sobre devolver un bolso, es sobre tener el coraje de ser honesto en un mundo que recompensa los atajos, es sobre perseverar cuando sería más fácil rendirse. Es sobre mantener la fe aunque todo parezca conspirar contra ti. ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar porque creíste que no eras digno, que no lo merecías, que no iba a salir bien? ¿Cuántas veces elegiste el camino fácil en lugar del camino correcto? Esta historia real que acabo de contarte no es para que te emociones y sigas adelante, es para que te detengas, respires hondo, y te preguntes a ti mismo, ¿qué tipo de persona quiero ser? El giro de vida de Marina no comenzó cuando fue reconocida como heredera, comenzó mucho antes, cuando su abuela plantó en ella valores que ningún dinero compra. La superación de Elena no fue crear un programa social, fue tener la humildad de reconocer que estaba equivocada, que su familia estaba equivocada, y que era necesario cambiar. Y el éxito inesperado de toda esta historia no está en los números de la empresa, no está en el apartamento cómodo, no está en el collar de esmeraldas. Está en la transformación genuina de personas que decidieron hacer las cosas de otra manera. Entonces te pregunto de nuevo, ¿qué vas a hacer diferente a partir de ahora? ¿Vas a seguir esperando que la suerte llame a tu puerta, o vas a empezar a construir tu carácter ladrillo a ladrillo, elección por elección, día a día? Mira, no es fácil. Ser honesto cuando nadie está mirando, perseverar cuando todo el mundo ya se rindió contigo, mantener la fe cuando la realidad grita lo contrario, nada de eso es fácil. Pero es eso lo que separa a quien solo sobrevive de quien realmente vive con propósito. Marina tenía todos los motivos del mundo para quedarse con ese bolso. La vida había sido injusta con ella desde siempre. Nadie la iba a juzgar. Y aún así, eligió lo correcto. Y tú, en tus pequeñas decisiones diarias, estás eligiendo lo correcto o lo conveniente. Porque te garantizo una cosa, tu giro de vida puede estar esperando exactamente al otro lado de una decisión difícil que has estado evitando tomar. Entonces aquí va mi desafío para ti, toma un papel, una nota en el móvil, lo que sea, y escribe 3 valores que no negocias, 3 cosas que definen quién eres, sin importar lo que pase. Puede ser honestidad, puede ser lealtad, puede ser valentía, puede ser lo que tenga sentido para ti. Después de escribirlos, mira la lista y pregúntate, ¿he estado viviendo de acuerdo con esto? Porque una cosa es hablar sobre los valores, otra cosa es vivirlos cuando se pone difícil. Y es exactamente ahí, en ese momento de tensión entre lo que dices que eres y lo que realmente haces, donde tu historia real comienza a escribirse. La emoción no está en ver la historia de alguien cambiando de vida, está en tener el coraje de cambiar la tuya. Y si llegaste hasta aquí, si esta historia te tocó de alguna manera, quiero que hagas 2 cosas. Primero, deja en los comentarios cuál fue la parte que más te impactó, cuál fue la frase que se quedó en tu cabeza, cuál fue el momento que te hizo detenerte a pensar. Porque leo todos los comentarios, y me encanta saber cómo estas historias os están transformando. Segundo, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque cada semana traigo historias reales como esta, historias que no son sobre la perfección, sino sobre personas imperfectas intentando hacer lo correcto a pesar de todo. Historias de superación, de perseverancia, de fe en la capacidad humana de ser mejor. Y tú, amigo mío, amiga mía, mereces estar en este viaje con nosotros. Porque al final de todo, la historia de Marina y Elena no es solo de ellas, es de todo el mundo que cree que todavía hay tiempo para cambiar, para hacer las cosas de otra manera, para construir una vida que valga la pena no solo por los resultados, sino por el camino que elegiste recorrer. El éxito inesperado no viene de donde uno espera, viene de las elecciones que haces cuando nadie está aplaudiendo, cuando nadie está mirando, cuando sería más fácil rendirse.
Entonces levanta la cabeza, respira hondo, y decide ahora, ¿vas a ser una persona más quejándose de que la vida es injusta, o vas a ser como Marina, construyendo carácter aunque todo conspire en tu contra? La elección siempre fue, y siempre será, tuya. Nos vemos en el próximo video, y no olvides dejar ese like y suscribirte. Nos vemos pronto, con más historias que te harán creer que la honestidad, la perseverancia y la fe todavía transforman vidas de verdad.